para que todos tengan el ejemplo ahí disponible. Voy a compartir Atmel Studio, Microchip Studio. Bueno, aquí tengo todavía el ejemplo de los 4 LEDs y los 4 botones. Lo voy a borrar todo para hacer el nuevo. Bueno, vamos a configurar los botones. Bueno, más bien los LEDs, porque los botones son entradas finalmente y quedamos que esos no necesitan ninguna configuración, ninguna entrada requiere de configurarse en el micro. Todo es entrada o en sí. Todos los registros tienen 0 por default. Y pues el de la dirección de los pines, pues también. Y ahí sí es muy útil porque así ya no tenemos que configurar las entradas, porque las entradas son ceros. Entonces, bueno, le voy a cargar un 81 porque los LEDs están en el primer pin, no en el pin 1, sino en el primero, o sea, sería el pin B0, y el otro LED está en el pin B7. Entonces, el primero y el último. Por eso le cargo un 0x81. Ya saben que en binario sería algo así. Y ahora vamos con el registro port B, porque necesitamos configurar pull-ups. Si no necesitáramos configurar pull-ups, ni siquiera lo pondría. Pero si hay botones, entonces tenemos que habilitar los pull-ups. Quedamos que, siempre se los repito, porque luego es muy común que en el examen o en alguna práctica no les funciona el programa y ya cuando lo checamos, faltó habilitar los pull-ups o el pull-up de alguno de los botones y los demás sí estaban, pero de uno no, y con eso ya no funcionó. Sería entonces port B igual a, y los pines donde van a estar los botones, ahí sí es el B1 y el B4. Sería el B1 y B4. Entonces, podríamos cargar un 0x12 en binario, y hacerlo en binario pues nos sirve porque nos damos cuenta si lo hicimos bien o no. En binario sería 0001, luego 0010, y vamos a ver si el B1 y el B4 son los que tienen los botones, sería los pull-ups, perdón, sería el 1 de aquí, luego el 2, el 3 y sería el 4. Entonces los botones están en el B1 y el B4. Así que está bien. Los LEDs en el 0 y el 7. Y los botones en el 1 y en el 4. ¿Qué faltaría? Pues yo creo que ya configuramos el periférico que vamos a usar, que es el puerto B. Faltaría declarar variables si es que las vamos a utilizar. Por como lo hemos hecho, deberíamos declarar al menos una, donde vamos a recibir el valor del puerto B por completo. Pero voy a declarar 3 variables para hacerlo o desglosarlo un poco más y que les quede un poco más claro lo que se hace. Entonces sería una para LED 1, otra para LED 2 y una más para lo que vamos a leer en el puerto. Bueno, las voy a inicializar todas con 0. Y vamos ahora ya con el código. En puerto B voy a guardar lo que tenga el puerto B tal cual. Entonces sería puerto B igual a, y quedamos que para leer el puerto B tenemos que acceder al registro pin X, que en este caso la X es B. Y además de eso,
voy a realizar una operación AND con 0x12, que es donde están los botones. Entonces, ya que los botones están en la posición o en el pin 1 y en el pin 4, pues voy a poner voy a hacer una AND de todo el puerto con unos en esas posiciones y así extraigo la información de los dos botones. Entonces ya está, puerto B ya tiene la información de los dos botones, lo demás está en ceros y en donde están los botones hay un 1 o un 0 dependiendo de si está presionado o no el botón. Lo que sigue es ahora guardarlos individualmente, porque quedamos que si nosotros desplazamos este botón a la derecha para que quede donde está el LED, pues este también se va a desplazar a la derecha y no nos sirve de nada, porque el LED de este botón está a la izquierda. Entonces los voy a guardar individualmente. Sería LED 1 igual a puerto B, que es donde están los dos botones. Y ahora le hago una operación AND. Si quieren, aquí lo pongo en binario para que quede más claro. Sería así. Y ahora aquí sería el LED 1, pues está en el primer pin. Entonces sería, perdón, en el pin 1, no en el primero. Ahí es donde está el botón 1. Entonces el LED 1 va a tener el valor del botón 1 y ya así vamos a borrar este de acá. Ya no lo tenemos, ya nada más tenemos este de aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo con LED 2 igual a puerto B, AND, y ahora vamos a extraer la información del otro botón. El otro botón estaría en el cuarto pin. Quedaría así. Ya tenemos los dos botones guardados en LED 1 y LED 2. Ahora sí vamos a desplazarlos a donde corresponda. Sería LED 1 igual a LED 1 y este pues lo vamos a desplazar una posición a la derecha para que quede donde está el botón 1, lo vamos a desplazar una posición a la derecha para que quede donde está el LED 1. Así que le hacemos el desplazamiento a la derecha, una posición nada más. Ahora vamos con LED 2. Ese tiene el valor del botón 2 y debemos desplazarlo a la izquierda. Si está aquí, tenemos que desplazarlo a la izquierda 1, 2, 3 posiciones. Entonces sería el desplazamiento a la izquierda, 3 posiciones. Bueno, aquí ya le borré sin querer. Quedó aquí. Ahí está. Ya están los dos botones en la posición que le corresponde a cada LED. Ya nada más falta mandarlos al puerto. Pero para eso, pues primero voy a juntarlos, porque tengo ya el LED, el dato del LED 1 en la posición que le corresponde aquí, y el dato del LED 2 en la posición que le corresponde acá, pero los tengo separados en las variables, en una variable cada uno. Pues si hago una OR de los dos, pues ya me va a quedar esto de aquí. Me va a quedar el valor que le corresponda en el LED 1 y el valor en el LED 2. Entonces voy a utilizar para eso la variable puerto. Y puerto B es lo que tenía el puerto originalmente. Entonces nada más le hago una operación OR con la operación OR también de LED 1 con LED 2. Ya junté toda la información. Ya nada más falta mandarlo al puerto como tal. Entonces sería
port B igual a puerto B. Entonces ya toda la información está mandada al puerto y ella debería de funcionar. Vamos a compilar el programa. Para verificar que no haya ningún error. Está tardando, yo creo que con ustedes no tarda tanto, conmigo sí, porque como les dije, ahorita está algo lenta la computadora. Pues ya finalmente terminó y dice que no hay errores. Voy a ir a Proteus y voy a compartir la pantalla de Proteus. Aquí está. Aquí pues voy a tener que desconectar todo esto que era del ejemplo anterior y voy a poner los botones que quedaron en el pin B1 y el otro quedó en el pin B4. Y los LEDs quedaron, lo voy a poner al lado de cada botón para que se vea que los están activando su botón correspondiente a cada LED. Sería el 4. Y aquí están los botones. El botón 1 estaría en el pin 0. Y el LED 1, perdón, y el LED 2 estaría en el pin B7. Ya nada más falta conectar la tierra. Lo voy a poner acá. Donde ya están cada LED con el botón que le corresponde. Este va a controlar este y este va a controlar este. Cargamos el programa, que bueno, yo aquí ya lo debería tener automáticamente cargado porque es el mismo de la clase anterior, nada más lo reescribí, aquí está. Entonces no era necesario cargarlo, lo voy a simular. Tardar un ratito, ya está. Y aquí está el programa. Cada vez que presiono uno de los botones, pues se activa o desactiva el correspondiente LED. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, si alguien tiene una duda, por favor, comenten. O si les faltó ver el código, pues ahorita paso al código. La simulación, pues aquí está. Bueno, también quería mencionarles algo. Aunque sí funcionan los programas, si no hacemos las cosas como debe ser, puede que se nos vean grises los pines. Así como estos de acá, se nos van a ver los pines que tienen los botones. Y esto es porque sobreescribimos información y aunque sí funciona bien y no hay ningún problema, lo correcto sería esto, que todos se vieran con el valor que tienen realmente. Los botones deben de verse con color rojo porque tienen pull-up activado. Entonces están conectados a VXC directamente por dentro del micro. Bueno, no directamente, mediante la resistencia de pull-up. Y los LEDs pues tienen asignado el mismo valor que el botón, porque en eso consiste el programa. Entonces esto es lo que deberíamos de ver,
que los 4 pines que estamos utilizando están en VCC, cuando los botones no están presionados. Cuando lo presionamos, pues debemos de ver tanto el pin del botón como el pin del LED en 0 de los dos. Ahora voy a compartir nuevamente Microchip Studio. Miren, lo correcto es entonces respaldar el puerto completo, pero solo con las entradas que tenemos. Las salidas no nos importan porque esas pues no vamos a modificarlas aquí. No nos interesa leer una salida, es ilógico. Nosotros queremos leer las entradas. Entonces, solo lo que sea entrada vamos a rescatarlo del puerto B. Entonces, pin B, y le hacemos una AND con lo que hay en los pines que tengan entradas, que en este caso son el 1 y el 4. Luego, pues ya separamos cada entrada independientemente. Y después de separarla independientemente cada una, en la variable que sea, no tiene que ser estas. Yo usé LED 1 y LED 2 porque es la que voy a utilizar al final y ya se ve mejor. O visualmente nos dice más cuando ya mandamos al puerto B la operación OR de LED 1 con LED 2. Pero bueno, aquí rescatamos la información aquí fue la información de los 2 botones. En esta fue la información solamente de uno de los botones, que es el botón 1. Y aquí la información del botón 2. Una vez que ya tenemos la información del botón 1 y botón 2, pues nada más hacemos el desplazamiento que corresponda para que quede en la posición que debe ser. Y luego lo mandamos al puerto. Si no fuera el puerto B en donde tenemos los LEDs, pues tendríamos que poner aquí el puerto en el que vamos a... Si el enunciado dijera que los botones tienen que estar en el puerto B y los LEDs en el puerto D, pues lo único que cambia es que vamos a habilitar las salidas del puerto D en lugar de las del puerto B. Y acá estaríamos mandando todo al puerto D, no al puerto B. Entonces, bueno, ya tenemos aquí las variables con los botones ya desplazados su valor a la posición donde están los LEDs. Están los 2 botones. Entonces, pues nada más hacemos una operación OR de los 2 botones junto con lo que teníamos originalmente en el puerto para que no se pierda la información de las entradas. Entonces, esto es lo mismo que hacer esto. Es una operación OR bueno, pero no sería así, sería puerto B. Esto es lo mismo que lo que tenía, es una operación OR de lo que tenía el puerto, las entradas, con la operación OR también de los 2, la posición de los 2 LEDs, o el valor de los 2 LEDs. Entonces aquí ya mezclamos la información de los LEDs con lo que había originalmente en las entradas, para que no se pierda la información y no se pongan grises los botones. Sí, bueno, los pines. Ya en puerto B está toda la información, las entradas originales y lo que queremos que haya en los LEDs. Pues entonces ya lo mandamos al puerto. Les digo, si quisiéramos mandarlo al puerto D, pues le pondríamos aquí port D. Por ejemplo, voy a poner aquí port D y luego tendría que activar las salidas en el puerto D. Vamos a compilarlo. Listo. Ahora voy a ir a Proteus. Y ahora voy a cambiar los botones al puerto D. Pero no les cambié la posición, nada más lo cambié de puerto. Sería el último. Voy a simular. Y ahora ya están aquí. Tengo que... Aquí están. Ahora en el puerto D es donde están los LEDs y funciona exactamente igual.
Aquí aparece también los otros LEDs, los otros pines encendidos, pero esto es porque pues le estoy haciendo la OR de los LEDs con lo que había en el puerto. Si yo quito la OR de las entradas, pues ya va a dejar de verse eso. Voy a quitar esta parte de aquí y ahora nada más voy a mandar la información de los LEDs. Lo compilo de nuevo. Espero que reaccione porque tarda mucho. Bueno, creo que ya terminó. Y voy a compartir la pantalla de Proteus. Y se fijan, ya no están prendidos los otros LEDs, porque pues son las de las entradas, ya no mandé esa información, solo mandé la de los LEDs. Bueno, en este ejemplo hicimos varias cosas que deben de aclararles mucho sobre el manejo de los puertos. Ya más cosas no se pueden hacer, todo ya dependerá de lo que necesiten, pero ya vimos lo que se requiere para el manejo. Ya si aumenta el número de botones o de LEDs o de puertos, pues ya nada más sería cuestión de utilizar los registros correctos y los desplazamientos que sean necesarios. Si son 4 botones, pues sería leer el puerto y luego desglosar la información en cada botón. Tendríamos 4 variables, luego haríamos una OR y la mandamos al puerto y listo. Entonces no hay nada más que ver al respecto. A pesar de que es el periférico más sencillo, más simple y que les había dicho que aún así es uno de los más útiles, pues sí es un poco complejo al principio. Ahorita vieron que ya no es tan difícil. Sí se habitúa uno al manejo de la información de los pines, entradas y salidas, pero es de lo más complicado que hay en un micro ya, generar PWM, utilizar el ADC, etcétera. No tiene tanta complicación porque no hay que reflexionar mucho sobre cómo conectar o si. Si vamos a usar el ADC, pues le conectamos en el ADC lo que vayamos a medir. Si vamos a utilizar un timer, pues le conectamos en la salida del timer un osciloscopio o un LED para que nos genere una señal y poder ver ahí que está oscilando con cierta frecuencia y ya. O sea, no va a haber que estar reflexionando absolutamente nada sobre las conexiones. En cambio, son las entradas y salidas digitales, aquí sí hay que pensar un poco cómo, cómo hacer la lectura, ver si vamos a conectar pull-up externo o activar el interno, checar qué puertos vamos a utilizar, porque tenemos muchas posibilidades de pines, 3 puertos y muchos pines, 8 prácticamente en cada uno, con excepción del puerto C. Entonces, bueno, hasta ahí todo bien, pues. Sí, profe. Sí, profe, por el momento todo bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, serían las 3. Bueno, para no perder la costumbre, les voy a poner un ejercicio, porque les digo que es 1000 veces preferible que fallen aquí a que fallen en el examen. Entonces, bueno, voy a separar un poco de este para que no confunda. Entonces, vamos a hacer un programa para el micro. Para a ver qué será, bueno. Que sea capaz de
leer 2 entradas y realizar la operación AND con ellas. Para posteriormente mostrar el resultado mediante un LED. Bueno, las entradas estarán en los pines, sería B2 y C5, pin B2 y el pin C5. La salida estará en el pin de, no sé, de 4. O sí, bueno, de 4. Obviamente van a usar botones para poder cambiar los valores y poder verificar que se está realizando la operación AND. Entonces lo que esperaríamos ver es que aquí estaría el botón 1, botón 2 y aquí estaría el LED. Si el botón 1 está en 0 y el botón 2 está en 0, pues el LED va a estar en 0. Si el botón 1 está en 0 y el botón 2 está en 1, el LED va a estar en 0. Así, y solamente va a haber un caso en el que Oiga, sí, ¿nos está compartiendo la pantalla del ejercicio o...? sí, muchas gracias. Sí, no olvidé compartirla. Estoy en el blog de notas. Aquí está el ejercicio. Sí, muchas gracias. En lugar de la operación AND, no sé, es que a lo mejor está muy... Sería una operación XOR. Entonces aquí tendríamos un 0 si las entradas son iguales y un 1 si las entradas son distintas. Yo creo que sería un mejor ejercicio. Entonces sería la operación XOR. Entonces va de nuevo, es programar el micro para que pueda leer 2 entradas y realizar la operación XOR con ellas, la OR exclusiva, para posteriormente mostrar el resultado mediante un LED. Las entradas van a estar dadas mediante botones en los pines B2 y C5 y la salida va a ser un LED que va a estar en el pin D4. ¿Qué más? Bueno, aquí está la tabla de verdad de la XOR, por si no lo recuerdan. La XOR nos da un 1 cuando las entradas son diferentes. En cualquier otro caso, bueno, cuando las entradas son iguales, nos va a dar un 0. Entonces solo bastaría que hicieran lo mismo que hicimos hace un momento, pero después, en lugar de hacer una operación OR, obviamente para combinar las entradas, pues hay que hacer una operación XOR entre las entradas y mandarlo a la salida, al LED. Son las 3:10, yo creo que con unos 20 minutos sería suficiente porque pues ya tienen ahí el esqueleto del programa, sería casi nada más modificar valores, bueno, y agregar registros porque aquí vamos a utilizar los 3 puertos, el puerto B, el puerto C y el puerto D. Se van a utilizar los 3.
pero la receta es exactamente la misma. Lectura del puerto, el rescate de la información, información del PIN en particular, luego la operación XOR o el desplazamiento de la información, porque aquí voy a poner arriba qué PIN es. El botón 1 va a ser el PIN B2 y el botón 2 va a ser el PIN C5 y el LED va a ser el D4. Entonces chequen que si nosotros leemos, el botón 1 va a estar en la posición, en la tercera posición, porque es 0, 1, 2. Y el botón 2 va a estar en la posición 6. Entonces obviamente no van a poder hacer una XOR de la posición 2 con la posición 6. Tienen que estar en la misma posición. Y luego ese resultado no lo pueden mandar directamente al puerto D porque no está en la posición 4. La posición 5, perdón. Entonces, pues tienen que contemplar todo eso. Dijimos que íbamos a dar 20 minutos, entonces a las 3:30 checamos el programa. Yo esperaría que ya no tuvieran problemas para hacerlo. Porque bueno, ya hicimos varios ejemplos y el anterior pues ya nos da las herramientas para hacer cualquiera. Profesor, ¿nos puede volver a compartir el texto para ver el problema? Sí, claro. Listo, ahí está. ¿Sí se ve? Sí, profe, ya se ve. Gracias. Sí, no hay de qué. Ahí lo dejo. Si no han usado la operación XOR en C, es esta. Esta es la operación XOR. ¿Qué pasó? ¿Sí terminaron? Yo tengo el código, pero apenas iba a hacer la simulación en Proteus. Ok, si quieres unos minutos, unos 2, 3 minutos para que lo termines y ya me dices si funcionó. Ok, gracias, profe. Gracias.
Como les decía hace un momento, ya no, pues no restaría más por ver de los puertos de GPIO, puertos de entrada y salida digital. Ya esto es absolutamente todo lo que se puede hacer con el puerto, que no es poco, pero pues ya me refiero que aparentemente encender y apagar salidas o leer entradas, pues no es la gran cosa, pero pues casi para cualquier aplicación se ocupa y hay que saber hacerlo. Ya con lo que vimos hasta ahorita, como les decía, ya pueden hacer prácticamente cualquier cosa con los GPIO. Así que pues ya con esto daríamos por terminado el tema. Nada más faltaría eh, asignarles la práctica. Yo creo que la siguiente clase les asigno la práctica sobre GPIO. Va a ser pues algo parecido a esto que están haciendo ahorita. No puede haber más dificultad. Ya le digo, los demás serían aplicaciones, pero ya necesitarían conocer, por ejemplo, los comandos a los que reacciona una pantalla o alguna otra cosa, o utilizar algún sensor, pero pues eso ya lo harían más adelante o en el proyecto final. Em, la práctica sí sería solamente sobre el manejo de los pines. Y entonces la siguiente clase les asignaría la práctica sobre esto, sobre el tema de GPIO, y aparte comenzaríamos el nuevo tema que es interrupciones externas. Interrupciones externas no son un periférico como tal, sino son más bien una característica que tienen los GPIO adicional a su funcionamiento normal. Las interrupciones externas nos permiten, por hardware, saber si una entrada en un pin determinado está pasando de 0 a 1 o de 1 a 0, o si tiene valor bajo, etcétera, lo cual sí es muy, muy útil. Por ejemplo, nos permitiría contar pulsos de reloj o activaciones. Por ejemplo, si tenemos un sensor que nos está arrojando unos y ceros y la cantidad de unos corresponde al número de revoluciones de un motor, por ejemplo, pues esa interrupción nos ayudaría a contar las revoluciones de ese motor. Lo único que haríamos sería en la interrupción, pues incrementar una variable. Cada que se dispare la interrupción, quiere decir que es un hecho que pasó el valor de 0 a 1, es decir, se activó el pin, llegó un 1 al pin, y pues incrementando la variable automáticamente sabríamos cuántas veces, cuántos pulsos llegaron, y no tendríamos que estar haciendo ningún programa para decir, ok, si el pin es igual a 0, y ahora si después de cierto momento es igual a 1, entonces incrementa 1, no. Esto ya lo hacen las interrupciones mediante el hardware de manera automática. Son muy, muy útiles las interrupciones externas. Aparte nos permiten leer los pines sin necesidad de hacer un código en el while, como lo que estamos haciendo ahorita. Imagínense que tuvieran 20 botones. Bueno, con que tuvieran 4 botones y leyeran 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. ¿Qué pasa si ustedes presionan el botón 3 y el programa está ejecutando la instrucción donde lee el botón 4? Y cada botón tiene ciertas... o sea, va a ejecutar ciertas cosas. Cuando se oprima cada botón, ustedes en el código van a hacer que el micro haga ciertas cosas. Entonces, si ustedes están esperando que el botón 3 sea presionado y acaba de leer el botón 4 ya, se pasó el botón 3, pues tienen que esperar a que lea el botón 1, luego que lea el botón 2, y si no pasa nada, pues ya leería el botón 3 y entonces ya haría caso. Pero si ustedes soltaron el botón 3 antes de que llegara la instrucción donde lee el botón 3, pues no va a pasar absolutamente nada.
Es lo malo de utilizar los GPIO de manera secuencial sin interrupciones. Hay ocasiones en las que no es necesario hacer interrupciones y con que lo pongamos en el while es suficiente. Y poner interrupciones sería algo excesivo. Pero cuando lo requiere, se debe de hacer. Por ejemplo, si tienen un semáforo funcionando con el micro, ustedes tendrían que activan uno de los LEDs, el verde, por ejemplo, y luego ponen un delay de, no sé, de 15 segundos. Y después de 15 segundos se encienden el LED anaranjado y apagan el verde. Y luego después de 2 segundos apagan el anaranjado y encienden el rojo. Y así sucesivamente, luego vuelve a empezar el verde y luego el naranja y luego el rojo. Pues imagínense que después de los 15 segundos de verde y los 3 segundos o 2 segundos de naranja y luego del rojo, otros 15 segundos o 10, pues tienen una instrucción donde leen un botón que desactiva el semáforo. Pues obviamente no van a poder desactivar el semáforo hasta que se ejecute toda la secuencia, hasta que pase casi un minuto en lo que se prendieron y apagaron los 3 LEDs. Puede ser menos de un minuto, por lo que sea, pero definitivamente hasta que se acabe la secuencia que ustedes hayan definido, con el tiempo que le hayan definido cada LED. Si después tienen el botón, o si lo ponen al principio no importa, porque si ya pasó la instrucción donde leen el botón y luego empezó la secuencia, pues hasta que se acabe la secuencia. Y si ustedes presionan el botón cuando va iniciando la secuencia y pusieron la instrucción al final, pues va a tardar en ejecutar la secuencia. Y les digo, si sueltan el botón, pues cuando llega la instrucción del botón, va a decir, ok, no está presionado, entonces sigo y vuelvo a ejecutar la secuencia. Y van a tener que esperar otra vez hasta que lea la instrucción. Entonces van a tener que dejar mejor apretado el botón y esperar a que reaccione o a que llegue esa línea, la ejecución del programa, para que se detenga el funcionamiento del semáforo. Entonces de eso de nada nos sirve, absolutamente de nada. En cambio, si nosotros mediante una interrupción le asignamos la interrupción a un botón, a un pin, donde va conectado un botón, y la secuencia va a la mitad, en cuanto presionemos el botón, la secuencia, si nosotros queremos ahí, lo ponemos en el código, pues se detiene la secuencia ahí. Y se resetea todo o simplemente se detiene en el segundo en el que esté, mientras presionamos el botón, o hasta que lo volvamos a presionar, continúa la secuencia. Pero podemos interrumpir cualquier proceso en cualquier momento si es que tenemos una interrupción activada en el botón. Entonces, esa es la facilidad o la característica que nos brinda las interrupciones externas, que en cuanto se disparan las interrupciones, el microcontrolador atiende a la interrupción, lo que nosotros programemos ahí, y deja todo lo que esté haciendo a un lado, deja de ejecutarlo. Aunque sea un delay, aunque sea una instrucción, aunque sea una escritura en pantalla, lo que sea, lo deja de hacer para atender a lo que las instrucciones de la presión del botón hayan definido en el programa. Y bueno, eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Les digo también la asignación de la práctica de este tema de GPIO. Y pues yo ya sería todo. No sé, ¿ya terminó alguien? Yo, profe, ya terminé. Ok, Y ya, ¿podrías? Carlos. Muy bien. ¿Podrías compartir la pantalla, por favor? Sí, claro. A ver, déjame ver si está activado. Listo, ya lo habilité. Ok, nomás. Si gustas nada más Proteus para ver el funcionamiento. Ok. Aquí está. Ya nada más para verificar que Ya funciona. está Bueno, aquí está este botón abajo, ¿verdad? A ver, permíteme, es que no... Déjele, hago un poquito de zoom. A ver, ok, ya. ¿Ya? Sí. Mira, está apagado. Si apago los dos, se apaga el LED. Ajá, y si prende los dos también Y debería... y este también. Y si prendo si prendo los dos, también se apaga. También se apaga. Ok. Y con uno que esté prendido... Con uno que esté prendido, se prende el LED. Ajá, que sea diferentes los valores, ¿verdad? Ok. No, pues sí, está muy bien. Y aparte sí utilizaste lo que comenté hace rato, porque se ve que los botones siempre tienen su valor
están en pull-up y tienen el valor de BCC cuando no están presionados. Sí, pues todo lo hiciste como debe ser. Muy bien, muchas gracias. Gracias, profe. ¿Alguien más terminó? Ok, bueno, entonces yo creo que este quedaría como tarea, este sí quedaría como tarea para entregar, porque es el que resume prácticamente todo, como les digo. Entonces, traten de intentarlo. Si pueden, si quieren ayudarse entre ustedes, pues ayúdense, pero traten de no hacer lo que algún compañero hizo, nada más transcribirlo ya porque pues luego de todos modos el conocimiento no lo van a tener. Entonces traten de intentarlo ustedes, dedicarle un poco de tiempo y tratar de hacerlo para que verifiquen que ya comprendieron el tema. Ahorita yo les voy a asignar la tarea, nos quieren dejen ahorita creo que sería la tarea 6. Y ahí les puse todo lo que había escrito, lo que les compartí en el blog de notas, ahí va a estar. Bueno, ya la voy a subir. Permítanme tantito. A ver cuándo tenemos la próxima clase. Próxima clase la tendríamos hasta el martes. Bueno, entonces sería para el martes. Martes 23. La hora de clase, que es a las 8:30. Prácticamente siempre dejo las tareas para la hora de clase. Salvo que sea alguna tarea muy extensa o alguna práctica, a veces la pongo para hasta finalizar el día. Pero si no es así, si es una tarea normal, pues sí la dejo para la siguiente clase, a la hora de clase. Como pueden ver, pues esto no tiene gran complicación, ya su compañero terminó el programa en, no sé, 25 o 30 minutos. Listo, ya subí la tarea. La tarea 6 ya está en la plataforma. Entrega el día 23. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. ¿O tenemos todavía clase mañana? Creo que es de modelado. De modelado nada más. Sí, de modelado, sí es cierto, a las 11:30. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos mañana en la clase de modelado. Y pues que estén bien. Pasen buena tarde. Sale, persona, nos vemos. Gracias. Igualmente. Nos vemos. Gracias a ustedes por su atención. Hasta luego. Dale, profe, nos vemos. Hasta luego, Nos profe. vemos. Hasta luego. Hasta luego.